días. Le habla su facilitador Joaquín Valles de la Cátedra Teoría del Delito. Hoy continuaremos con la clase correspondiente al tema de la tipicidad. No sin antes indicarle que la tipicidad está estrechamente ligada a, al principio de legalidad, uno de los principales principios del derecho penal, como lo es la legalidad, principios rectores del derecho penal, formulado como nullo crimen, nula pena, sin el eje. Es decir, no hay delito ni pena sin una ley previamente establecida. Y a su vez se deriva que las exigencias de que se trate de una ley, como lo dice el latinismo, lex certa, stricta, scripta y previa. Es decir, que esa ley tiene que ser una ley cierta, existente. Debe ser estricta y debe ser escrita y debe haberse realizado con anterioridad, debe estar vigente. No es una ley que está en estudio, todavía no se ha sancionado por parte del órgano legislativo. No, tiene que ser una ley existente, previa. Estos caracteres son obligatorios a efectos de firmar la existencia de una ley válida para considerar delictiva una conducta determinada. No hablamos de conducta, recuerden, siempre conducta humana. Entonces, tenemos que esto tiene su fundamento jurídico, este principio de legalidad, estrechamente ligado, estrechamente relacionado con la tipicidad, se encuentra consagrado en el artículo primero del Código Penal venezolano y con rango constitucional previsto en el numeral 6 del artículo 49 de nuestra Constitución. El artículo 1 del Código Penal nos dice del título 1 de la aplicación de la ley penal. Artículo 1. Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviera expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiera establecido previamente. Es decir, si la conducta desplegada por el autor no se encuentra subsumida en un tipo penal previsto en la ley, pues no puede ser considerado como delito, por cuanto no se trata de un hecho punible. Por lo tanto, pues no puede ser considerado como delito y pues menos pues eh, va a ser tomado en cuenta para no acarrear una pena, por cuanto no se considera delito por no estar presente el tipo penal en la ley. Asimismo, el artículo 49, numeral 6 de nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, nos indica de manera taxativa: ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. Quiere decir que esto se concatena con el principio de legalidad. Como lo dije, estrechamente ligado, estrechamente relacionado con la tipicidad. Entonces, ¿qué es la tipicidad? Hay diferentes acepciones de la tipicidad. Eh, Se puede decir que es la adecuación o posibilidad de subsunción de la acción o conducta humana a un determinado tipo penal, otorgándole relevancia jurídico-penal al considerársele prohibida. Otra acepción sería
o dice que es un elemento del delito que implica una relación de perfecta adecuación. La tipicidad es un elemento del delito. Estamos hablando de los elementos del delito. Muy importante. Entonces, es un elemento del delito que implica una relación de perfecta adecuación, de total conformidad entre un hecho de la vida real y un tipo penal o legal. Entonces, se adecua a la conducta desplegada por el autor de acción o omisión, lo que hablamos, exteriorizó sus pensamientos, realizó una acción, una conducta, y esa conducta pues va a efectuar cambios en el mundo exterior y va a violar eh, derechos. Esta conducta tenemos que buscarla entonces cómo se adecua a lo plasmado por el legislador en los tipos penales. Otra excepción puede ser el supuesto de hecho fáctico encuadrado en el supuesto de hecho legal. Es decir, el hecho fáctico, lo que el autor realizó, lo que el autor materializó, lo que el autor exteriorizó a través de una acción, de una conducta en el mundo exterior, violando un derecho tutelado por en este caso, por la ley penal. ¿Está todo claro con lo que hemos hablado? ¿Alguna duda? Bueno, al final me lo harán saber. Dale, pues. Pero lo que decía al final, lo que estaba diciendo al final, es el supuesto de hecho fáctico, ¿sí? La conducta desplegada por el autor a través de una acción y que causa un daño a un bien jurídico tutelado o protegido por el Estado a través de un tipo penal. Entonces, ese hecho fáctico se debe encuadrar, se debe adecuar, se debe subsumir en el supuesto de hecho legal que el legislador previó en una ley penal. Entonces, cuando hablamos de tipo penal, ¿qué es el tipo penal o tipo legal? Entonces, podemos decir que es la descripción de la conducta prohibida que llevó a cabo el legislador en el supuesto de hecho de una norma penal. Al momento de redactar la ley, el legislador tomó en cuenta y describió la conducta prohibida. No matar, no robar, no hurtar. ¿Para qué? Para de esta forma proteger o tutelar bienes jurídicos. Por ejemplo, la vida, la propiedad, el patrimonio, etcétera. Entonces, el tipo penal es la descripción de cada uno de los actos que pueden ser acciones u omisiones que la ley considera delictivos o considera punibles. Esas acciones o esos actos pueden ser acciones cuando el autor realiza una acción, ejecuta una acción, pero a su vez también pueden ser omisiones, el dejar de hacer algo, el de omitir una acción. Eso es lo que se llama la culpa in omitendo. Tengo responsabilidad, pero no fue porque yo hice, sino porque dejé de hacer, dejé de prestarle socorro a una persona que necesitaba, que estaba herido. Yo soy funcionario y entonces resulta que yo dejé de prestarle auxilio. Ahí mi acción, que lo es, a la vez fue una omisión, no hice nada para prestarle apoyo y esa persona falleció, por ejemplo. O aquella persona que tiene a su cuidado eh, una persona enferma, a quien debes suministrarle, encargar de suministrarle medicinas, alimentos, y esta persona pues no lo hace, se omite hacer ese tipo de acciones y como consecuencia pues la persona
se enferma y muere. Sería una omisión. La estructura del tipo penal. El tipo penal tiene una estructura, tiene una forma. Está formado por la conducta típica, los objetos y los sujetos. La conducta típica, los sujetos primero y los objetos. La conducta típica se divide en dos, la parte objetiva y la parte subjetiva. La parte objetiva es el aspecto externo, lo que el autor exterioriza a través de su acción, de su conducta. Y la parte subjetiva es la parte interna del autor que tiene que ver con el aspecto o elemento volitivo, la voluntad de la persona para realizar esa acción. Dependiendo de esa voluntad, pues puede ser considerado culpable o no. Los sujetos. Bueno, tenemos el sujeto activo, que es quien realiza el tipo penal, es decir, la conducta que se subsume con lo descrito por el legislador en la norma penal, y el sujeto pasivo, que no es otro sino el titular del bien jurídico tutelado, protegido, que ha sido atacado por el sujeto activo. A su vez está el Estado, que es el encargado de sancionar con una pena ese hecho punible, considerado delito. Los objetos. Tenemos el objeto material y el objeto jurídico. El objeto material es la persona o cosa sobre la que recae la acción del sujeto activo. Persona o cosa sobre la que recae la acción del sujeto activo. En este caso, la persona que es víctima de un hurto o víctima de un robo, ¿sí? El objeto material sería la persona o el bien jurídico, en este caso el patrimonio, el dinero, el celular, ¿sí? Que ha sido, eh, le ha sido arrebatado. El objeto jurídico es el bien jurídico tutelado por la ley, en este caso la propiedad, la vida, en el caso del homicidio, la propiedad en el caso del hurto, del robo, etcétera. ¿Qué funciones tiene el tipo penal? ¿O por qué se hizo el tipo penal? ¿Cuál es su función ante el Estado, ante la sociedad? Bueno, pues tiene tres funciones. Por favor, le agradezco que alguien apague por ahí desactive el micrófono. Tenemos una función de garantía. ¿Por qué garantía? Porque a través del tipo penal se crea una seguridad jurídica acerca de cuáles son las conductas que han sido previstas por la ley o que están previstas en la ley como punibles. Es una garantía para el ciudadano, ¿sí? Para la persona en sociedad, de que su conducta debe estar debidamente señalada o tipificada o plasmada en una ley penal. De lo contrario, no puede ser considerado delito y no puede ser considerado punible y no puede ser sancionado por esa acción. Entonces eso crea garantía. ¿Por qué? Porque sería una especie de control para que el Estado no, pues, no tome no haga lo que le plazca, ¿no? Sino que tiene que ser apegado a la norma penal, apegado al tipo penal, que ya debe estar establecido, no puede estar inventado, no pueden inventarlo ellos. Entonces eso crea garantía en el ciudadano. Una función de valoración también tiene el tipo penal, porque la conducta tipificada se considera disvaliosa y por tanto está prohibida por la ley penal. Entonces se le da un valor a la conducta. Yo sé que si realizo, mato a una persona, pues eso es algo disvalioso. Si robo a alguien, es algo disvalioso. Si secuestro, si extorsiono,
Es algo que ante la sociedad está considerado algo sin valor, algo que no tiene, algo que va en contra de todos los cánones del deber ser. Y eso le da entonces una función de valoración al tipo penal. Y de motivación, porque motiva y llama a los ciudadanos a no realizar conductas que se encuentran tipificadas como delitos. Entonces el ciudadano, a sabiendas de que ya va, no se puede, no puedo lesionar, no puedo robar, no puedo hurtar. ¿Por qué? Porque eso está, es un delito. Entonces motiva a esos ciudadanos, a la ciudadanía en general, para no realizar ese tipo de conducta. Clasificación de los tipos penales. Tenemos una clasificación que tiene que ver con los tipos de delitos, los delitos dolosos. Tenemos los delitos dolosos de primer grado, delitos dolosos de segundo grado o de consecuencias necesarias. Vamos a hablar de los delitos de primer grado. En este caso, el autor del delito doloso de primer grado persigue directamente la producción del resultado que se da. Cuando una persona dispara dirige un arma hacia otra persona a pocos metros y efectúa el disparo, efectúa la acción, pues él lo hace con toda la intención de producir un daño. ¿Un daño a qué? Bueno, a, a la vida de esa persona, un daño a su corporalidad, un daño físico, un daño a la salud. En este caso, no hay duda que es un tipo doloso de primer grado. El autor persigue directamente la producción del resultado que se da. Disparé a la persona a pocos metros, le disparé directamente a su cuerpo. Bueno, pues, ¿cuál es el resultado? Se salió lesionada o falleció. No hay ninguna duda. Los delitos dolosos de segundo grado o de consecuencias necesarias, el autor persigue un resultado que conllevará necesariamente la producción de otro resultado. Por ejemplo, la persona que coloca una bomba en un vehículo donde va a ser transportado un personaje, a sabiendas de que ese personaje, ese vehículo, va a ser conducido por su chofer, por el chofer del autor. Bueno, mi intención dolosa va de primer grado, contra él. Se producen dos acciones dolosas de primer grado en contra del personaje, el político puede ser, por decir algo, porque va directo a que se produzca la muerte de este político, pero a la vez se produce una consecuencia necesaria o de segundo grado en la persona del chofer, porque no era directamente la persona a la que estaba dirigida el daño, la acción dañosa. El dolo eventual. Bueno, en este caso el autor no persigue directamente el resultado, ¿verdad? Pero él lo acepta cuando decimos que se representa en su psiquis, en su voluntad, al actuar de manera indiferente frente al eventual daño del bien jurídico protegido. Se da mucho en los accidentes de tránsito, cuando una persona pues ingiere bebidas alcohólicas y se pone detrás de un volante y arranca como un loco por una avenida donde sabe que de repente pues puede atravesarse un peatón, pero no, a él no le importa, él no va con la intención de ni siquiera de atropellar a nadie, pero él sabe, se representa y él confía en sus habilidades, aunado de que está bajo los efectos de una sustancia que de cierta forma le altera su conducta, sus movimientos reflejos. Él igualmente con un mayor desprecio por la vida, bueno, si se atraviesa a alguien, pues no me va a dar chance de frenar. O sí voy a tener chance de frenar, pero resulta que voy muy rápido y bueno, no me da chance de frenar, tengo que seguir. Entonces, él se representa lo que puede suceder, aunque no es su voluntad hacerlo.
Pero si atropella a alguien, entonces estamos en presencia de un dolo eventual. ¿Por qué? Porque eh, se muestra indiferente ante el eventual daño del bien jurídico protegido. En este caso puede ser la vida. En este caso, el dolo eventual es algo que está muy ligado entre los delitos culposos y los delitos dolosos. Hay algo mínimo que los separa y debe ser debidamente eh, estudiado por la persona, en este caso por el investigador o el abogado que tenga un caso de este tipo. Los tipos culposos, los delitos penales o tipos penales culposos, se producen al realizar una conducta que viola un deber de cuidado. ¿Sí? También se da el caso de inhaciendo y en omitendo. Pero entonces ahí incurren la negligencia, la imprudencia, la impericia, la inobservancia de normas. Es por eso que casi que se asemeja al dolo eventual, cuando en este caso no hay dolo, ahí es culpa. ¿Culpa por qué? Porque fui negligente al actuar, porque fui imprudente en mi acción, porque tuve impericia cuando seccioné un órgano, cuando de repente voy por la vía y veo el semáforo en rojo y sigo derecho, entonces no observé la norma, iba pasando alguien y lo atropellé. Entonces se da este tipo de situaciones donde está presente la negligencia, la imprudencia, la impericia y la inobservancia de normas para que se constituyan los delitos culposos. La clasificación de los tipos penales. Tenemos los tipos penales activos y los tipos penales omisivos. Los tipos penales activos describen la conducta prohibida, merecedora de pena, directamente. Quiere decir que esa conducta está prohibida porque directamente la ley penal la describe como tal. El que mate, el que robe, el que hurte. Y los tipos penales omisivos describen la conducta debida, no la prohibida, sino la conducta debida, la que debe ser. Quiere decir que automáticamente está prohibida y es merecedora de pena toda conducta distinta a la conducta debida. Como por ejemplo, lo que hablamos de la omisión de socorro o de negación de auxilio. Quiere decir que si usted realiza algo relacionado con la omisión de socorro o de negación de auxilio, ¿verdad? Que es la conducta debida es dar el socorro, dar el auxilio. Si usted no lo realiza, omite esa conducta, pues estamos ante los delitos penales omisivos. Entonces, es importante que tengan en cuenta que la tipicidad se encuentra conectada, relacionada directamente con el principio rector del derecho penal, como es el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque toda acción o conducta debe estar debidamente tipificada, debe estar estructurada, debe estar formulada en un tipo penal, que a su vez se traduce en un artículo de la ley penal, que describe las conductas que están prohibidas para el derecho penal y por tanto, pues son consideradas punibles. Y como consecuencia de ello, pues debe ser sometida a un reproche por parte
por parte de la ciudadanía, del Estado, y eso se traduce en una sanción, en una pena, que bien, dependiendo del tipo de delito, el tipo de hecho punible realizado, pues acarreará un tipo de pena. Pueden ser penas o pueden ser faltas. Este tipo de sanción penal es una respuesta que da el Estado para reprochar o sancionar todas aquellas conductas que están prohibidas en la ley. Es una ley que debe ser emanada del órgano legislativo por excelencia, como es la Asamblea Nacional, que debe ser una ley eh, previamente realizada, que debe ser una ley estricta, que debe ser una ley escrita. No se considera ley aquella pues, que no se encuentra escrita un código penal, en una ley especial. Debe debidamente estar escrita y cumplir con todas las normativas para ser considerada ley, pasar por una serie de pasos en la Asamblea Nacional, hasta su sanción como último paso para ser considerada ley y en su debido publicidad o vigencia, entrada en vigencia en la Gaceta Oficial respectiva. Todo esto son caracteres obligatorios a efectos de afirmar que la existencia de una ley válida para considerar delictiva una conducta determinada. ¿Qué tipo de sanción para las personas que omiten una ayuda, una auxilio a las personas que está tipificada en la ley? ¿Qué tipo de sanción? O sea, no, o sea ¿cuánto es el tiempo de la sanción que le dan a la persona por, no sé, por omitir un auxilio a una persona? Bueno, eso depende de la consecuencia del bien jurídico tutelado. Si el bien jurídico tutelado ha sido lesionado, por ejemplo, si una persona, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ajá. Hay funcionarios policiales que van a un allanamiento, eso se ve mucho todos los días prácticamente, donde dice, no, se enfrentó la policía con el ciudadano tal, delincuente, porque al ver las comisiones, pues este emprendió la huida y efectuó disparos. Ahí se da la legítima defensa, ¿no? Tiene que haber habido disparos de parte del delincuente. Y entonces los funcionarios policiales pues responden a la acción. ¿Cómo lo responden? Con disparos también. Y hieren mortalmente al delincuente. ¿Y cuál es el deber de ellos? No es dejarlo tirado ahí, es agarrarlo y llevarlo al centro hospitalario más cercano. ¿Me explico? Ajá. Si ellos dejasen a ese ciudadano ahí, pues van a acarrear una sanción penal para ellos, una responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque omitió el auxilio o socorro. Y va a traer consecuencias. Si el hombre se muere, pues imagínese ¿no? La sanción. Me Ahí, voy a ahí, conectar, ahí dentro, me voy a conectar un momento que me van a dar conexión Wi-Fi. Ya va. Si no van a preguntar, cierren por favor los micrófonos. Me voy a conectar un momento para que me hagan conexión Wi-Fi. Está bien, está bien. Sí le respondí la pregunta al compañero. Adelante. ya le iban a dar wifi. Ah, ya. Ahí entraría como el homicidio culposo. El homicidio culposo. Bueno, Sí, podría ahí ser, no entraría podría en la ser, parte de defensa cultural. podría ser. Habrá que ver las circunstancias, porque todo depende de las circunstancias, ¿ves? Todos los casos no son iguales. Pero el deber del policía o del funcionario es prestarle el apoyo. Bueno, yo sí, está bien, es un delincuente, pero yo lo acabo de herir y bueno, el deber ser es que llevarlo al sitio eh, hospitalario más cercano donde van a atenderlo, pues. Ya después, si fallece, bueno, yo ya hice mi función, que fue repeler la acción, que él me atacó, yo repelí la acción como funcionario policial, ¿sí? En vestido de autoridad, ¿sí? Consideré que era necesario, en legítima defensa, repeler la acción con disparos.
Pero a su vez yo también hice mi parte, cumplí con mi función de no dejarlo ahí, sino prestarle el auxilio. El día de ayer sucedió algo en Perú, donde un motorizado venezolano tuvo un accidente con otro carro y el policía peruano no le permitió la atención médica al ciudadano venezolano. Bueno, eso está penado. Eso está penado porque así sea, o sea, ahí se ve, claro, ahí hay que son circunstancias que hay que ver, ¿no? Si existe algo, alguna xenofobia porque era venezolano, pero no es el deber ser. Como le digo, puede ser el delincuente, peor delincuente, Le esposa al paramédico. claro, claro. Y si se demuestra que por culpa de él, sí, que por su acción, el funcionario, perdón, el venezolano, pues fallece o de repente se complica, pues deben acarrear pues, sanciones al funcionario peruano. Sí, Claro que sí, positivo. claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que Ok, ahí entran otros casos, otros hechos que tienen que ver con xenofobia y todas esas cosas que estamos padeciendo en otros países. Pero no es el deber sí, ser, no debe ser, ok. no es la conducta de vida, y menos de un funcionario, que se supone que un funcionario policial está para ayudar a a todos los ciudadanos sin distingo de raza, credo, nacionalidad, nada de eso. O sea, son funcionarios públicos que se deben a la gente, son funcionarios públicos, deben Ujú. atenderlos a todos por igual. Eso es como aquel funcionario que se, que se ampara y ayuda al delincuente. O sea, bueno, o sea, ya va, tú estás para defender a la ciudadanía de la delincuencia y te vas a poner del lado del delincuente, tampoco, entonces no debe ser. Son, son, son aberraciones que ocurren, si se puede decir, en el campo policial. O eres delincuente o eres policía. O eres malo o eres bueno. Creo que se me está cerrando la sesión. Cualquier cosa por el grupo me escriben. Pasó el tiempo volando, ¿vale?